Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar compartiendo el estudio de la palabra de Dios y estamos hablando del libro de Hebreos, capítulo 12. Les invito a abrir sus Biblias allí. Y estamos compartiendo en el versículo, especialmente la exposición del versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra de Dios: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Y estamos viendo justamente cómo será esa Jerusalén celestial. Esa Jerusalén celestial que nos menciona aquí el escritor a los Hebreos. Estuvimos viendo el domingo pasado, recordarán ustedes, que se menciona allí en Apocalipsis capítulo 21, en la visión de Juan, en la isla de Patmos, en la última revelación, en el último libro de Apocalipsis. Y allí Juan va a registrar la visión especialmente de esta ciudad magnífica, de esta Jerusalén celestial, que Dios ha diseñado en su mente y creado con su poder. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 2, Apocalipsis 21:2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y allí Juan va a ver esta nueva Jerusalén. Y esa es la ciudad, queridos hermanos, donde nosotros vamos a vivir por la eternidad. Este es el cielo, esta ciudad magnífica, gloriosa, que Juan pudo ver por medio del Espíritu que fue llevado para ver y contemplar esta ciudad y poder registrar características de esta majestuosa ciudad. Indudablemente que como seres humanos creo que quedamos sin capacidad de poder describir lo que será esa ciudad gloriosa. Esa ciudad que anhelaba Abraham, el patriarca, y por eso él se consideró un extranjero y peregrino, y lo declaraban, que estaban de paso, que iban a esa ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Qué tremendo, ¿no? En la antigüedad. Y creo que a veces uno olvida como creyente que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso por este mundo y que vamos hacia la patria celestial, como decía Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿No es así? Ahora, cosas que no habrá en el cielo. Eso compartimos el domingo pasado. Observen en el versículo 4, nos dice la palabra de Dios: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y todas estas cosas que se mencionan, que ya la hemos descrito, son
miserias terrenales pasajeras. Miserias terrenales pasajeras que quedarán atrás en esa santa ciudad. Ya no habrá ningún vestigio y esas últimas lágrimas de dolor que cada uno podrá experimentar antes de entrar a ese estado eterno del alma en esa ciudad gloriosa y celestial, Dios va a secar nuestras lágrimas. Pero no solamente las va a enjugar, sino va a eliminar lo que las generaban. ¿Y qué es lo que generaban las lágrimas? La muerte, el duelo, el llanto, el clamor y el dolor. Ya no van a estar más en esa gloriosa ciudad. Ya la muerte fue echada en una forma figurada al lago de fuego y azufre, y el Hades, la prisión para las almas, fue lanzado ya en Apocalipsis 20 al lago de fuego que arde por la eternidad. Y aquí estamos viendo el estado eterno, ya ahora cómo será para siempre. Y Dios va a crear cielos nuevos y nueva tierra. Dios va a crear una ciudad espléndida, nueva, la nueva Jerusalén celestial, que es para siempre, que es eterna, que es una ciudad satelital, que está ya en el cielo formada por Dios y que está ultimando los últimos lugares, las mansiones, como dijo el Señor Jesucristo: voy a preparar lugar para vosotros. Y eso nos debe llenar de ánimo, de gloria y esperanza. Por supuesto que como creyentes, como cristianos, a pesar de ser salvos, tenemos que experimentar las miserias terrenales. El dolor, la enfermedad, la muerte, el duelo, las lágrimas, son parte de este mundo. Son parte y consecuencia del pecado que entró por medio de Adán y Eva allí en el Génesis, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios y escuchar la voz de la serpiente Satanás. Son consecuencias, pero que serán eliminadas todas esas consecuencias. Y el plan eterno de Dios se cumplirá cabalmente. Y Dios compartirá con su pueblo, con sus hijos, por la eternidad, en esa gloriosa ciudad. ¿Qué te parece? ¿Estás pensando que estás de paso? ¿Estás pensando que un día vas a entrar a la eternidad y a esa santa ciudad que Dios está preparando para ti? Y entonces lo primero que vimos, cosas que ya no habrá, esas miserias terrenales ya pasarán. Pero también vamos a ver qué no habrá en el cielo, porque ese lugar, esa Jerusalén celestial, es tan hermosa, tan magnífica, no solamente por lo que tiene. Un lugar es hermoso por lo que no tiene. Ya no tiene miserias terrenales para los hijos de Dios, pero también nos va a hablar de una lista de personas que tampoco van a poder acceder a esa santa ciudad. Y eso es importante también porque lo dice aquí Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, contrastando con esa conjunción. Dice pero, mientras los hijos de Dios van a entrar a la ciudad a disfrutar por la eternidad, pero fíjense que va a haber un grupo de pecados que se mencionan que no pueden ser parte de esa ciudad. En primer lugar dice, pero los cobardes no van a estar en esa ciudad.
Esa palabra cobardes está hablando de personas dominadas por el miedo. Y ustedes saben que este es una tierra, un planeta que el hombre habita y que el miedo es parte de este sistema y de este mundo. Y vamos a ver un ejemplo a qué nos referimos con esa palabra miedo. Por ejemplo, en Mateo 8, Mateo capítulo 8, vamos a ver a Jesús con sus discípulos. Mateo capítulo 8, versículo 23, nos dice la palabra de Dios: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos este tipo de temor. Un temor que te paraliza, un temor que te domina. Y los discípulos, a pesar de que estaban con el Señor en la barca, se levantaron con miedo, temblando, lo despertaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como diciendo, ¿no ves lo que estamos viviendo? Completamente dominados por la cobardía y el miedo. Eso no existirá en la Jerusalén celestial. Los cobardes, los miedosos, no van a poder entrar. En segundo lugar, vamos a mirar esa lista, los cobardes. No habrá cobardes allá. ¿Qué te parece? En segundo lugar, nos habla de incrédulos. Esta palabra incrédulos está hablando de personas que no creen, obviamente no creyentes, sin fe. Esa fe que fue fundamental para creer en Cristo, y es una fe fundamental para permanecer en Cristo, para sostenerse en medio de las pruebas, para servir a Cristo. La fe es fundamental para la tierra mientras el Señor no está, mientras no vemos lo eterno. Entonces, en segundo lugar, ¿quiénes no estarán en el cielo? Los incrédulos. Y vamos a ver un ejemplo. Juan, capítulo 20. Es bueno poder personificar lo que está hablando la palabra para que nos quede claro. Juan capítulo 20. Lo tienen allí, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, observen, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estaban encerrados, dominados por el miedo que hablamos recién, pero acá se juntan los dos. Y el Señor se para en medio, atraviesa la puerta, dice: paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos
se regocijaron al ver al Señor. ¿Qué les parece? Al ver, observen, los discípulos se regocijaron al ver al Señor, diciendo, cuando Él les mostró las manos y el costado. ¿Qué podemos ver aquí? Que eran incrédulos. Eran como Tomás, que dijo, si yo no viere, si no metiere el dedo en su costado, no creeré. Entonces, eso no va a estar más. No va a haber Tomás en el cielo. Que no creen si no ven. Son incrédulos, son infieles, son no creyentes. No existirán allí en el cielo. No hay lugar para ellos. Vamos a seguir con la lista, observando lo que no habrá en el cielo. No habrá cobardes, no habrá incrédulos. Observen allí en su Biblia. ¿Qué otra cosa no habrá? Dice, pero no habrá tampoco abominables. Esa palabra abominable en el original es apestar. Habla de contaminados, inmundos. Personas que están siendo contaminadas, que están siendo inmundos y que son abominables, rechazadas ante los ojos de Dios. Esos tampoco van a estar allí. Sigamos avanzando. Tampoco dice estarán los asesinos, observen, homicidas, asesinos. Ya la palabra decía en la ley, en Éxodo 20, ¿se acuerdan? Uno de los 10 mandamientos, no matarás. Y en este mundo que nosotros habitamos hoy, en el cual vivimos, todos los días estamos viendo muertes, homicidios, asesinatos, ¿no es cierto? Y es algo que caracteriza a nuestra sociedad, la maldad, la violencia y la gente sin ningún tipo de escrúpulos para quitarle la vida a un ser humano al otro. Pero allí en el cielo, nos dice la palabra de Dios, los homicidas, los que matan, los asesinos, no tendrán lugar. No habrá lugar para los asesinos. Sigamos. Otro de los que no van a estar también, nos dice los inmorales. Inmorales. Esto habla de fornicarios. Habla de personas que están entregadas a la fornicación. Todo lo que tiene que ver entonces con personas que van contra los mandamientos de Dios con respecto a la sexualidad. Toda práctica y perversión, no puede haber eso y no existirá en el cielo. La palabra que se utiliza ahí es esa palabra pornos. Todo lo que es inmoralidad sexual no existirá en el cielo. Sigamos. Tampoco habrá, observen, hechiceros. Hechiceros. ¿Esto a qué hace alusión? Los hechiceros está hablando de el uso de drogas y de porciones y encantamientos mágicos. Son brujos que manipulan y manejan la magia para su maldad, para atar, para destruir, ¿no es cierto? Y sabemos que en este mundo está lleno, todo pueblo, todo barrio, toda ciudad está lleno de hechiceros que cobran y que negocian por medio de sus magias. Y no hay blanca ni negra, hay magia impulsada por el diablo para destruir. Todos los que son
como se nos menciona aquí, hechiceros, no tendrán acceso, no tendrán lugar en la ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Qué más encontramos? Observen. Idólatras. Ahí tenemos otra categoría. Todos los que sigan a ídolos. Está lleno este mundo de idolatría, de santos, de vírgenes, de estampas, ¿no es cierto? De ídolos de carne y hueso, de madera, de yeso, de oro, de plata, lleno de idolatría. La gente camina, hace promesas, lleva ofrendas. Vemos todo el movimiento cuando está la peregrinación a Luján. Más de 1 millón de personas tienen que cortar las rutas para que los idólatras puedan avanzar hacia ese lugar. Y millones de personas, lamentablemente, siguen en vez de a un Dios vivo, a un ídolo muerto. Y los idólatras, todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y los que cobran por esa idolatría no tendrán acceso allí en la santa ciudad. ¿Qué te parece? ¿Por qué ese lugar es magnífico? Porque ya no hay miserias terrenales para nosotros, pero tampoco porque hay pecados que han dominado y dominan este planeta hoy. Allá no existe eso, no existirá, no tienen cabida, no tienen entrada, no tienen lugar. Pero también no solamente los idólatras, mire lo que dice su palabra de la Biblia, lo que dice allí. Todos los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hay? Todo el que practica la mentira, el que vive, como dice acá también en el original, está hablando de hacerse pasar por otro. Y hoy con las redes sociales uno puede llegar a vivir una mentira, una vida de engaño, de apariencia, que no condice con la realidad de lo que uno es, de cómo uno se siente, de lo que uno enfrenta. ¿No es así? Y uno quiere verse siempre divino, perfecto, arriba, en victoria, sea del mundo o sea creyente. Y eso es peligroso porque nosotros fuimos parte de nuestro viejo padre, que como dice, vamos a ver un versículo allí en Juan capítulo 8, nuestro antiguo padre, que era Satanás. Jesucristo, hablando a los religiosos judíos, le dice en Juan 8, versículo 44, observen: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, observen, y padre de la mentira. Él es el que la creó, es el que se la creó a sí mismo y se autoengañó, estando en las esferas celestiales. ¿Qué te parece? Allí él quiso ser igual a Dios. Él quiso sentarse en el trono de Dios y quiso ser adorado como Dios. Y sin embargo, el padre de la mentira fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Así que cuando practicamos la mentira, nos parecemos a nuestro antiguo padre, el diablo, que era el generador, el padre de toda mentira, y reflejábamos su carácter. Por eso Jesucristo le dice a ellos que es mentiroso y el padre de la mentira.
Ahora somos hijos de Dios y tenemos que dejar la falsedad, el engaño, la hipocresía de lado. Es todo parte de la mentira, de no ser transparentes, de no ser reales, de no ser sinceros. Los mentirosos no podrán entrar. Fíjense un versículo en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Hablábamos que la mentira en su máxima expresión habla de algo falso, de hacer un papel que uno no es lo que representa o lo que la gente cree. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Observá, dicen ser apóstoles y no lo son. En este tiempo que le toca a la iglesia transitar, vivimos rodeados de mentirosos, de hipócritas, de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hombres de Dios, falsos pastores, falsos cristianos. Pablo decía, peligro de falsos hermanos. Son los más peligrosos porque están dentro de las iglesias, viviendo una vida de mentira y de apariencia, pero que no podrán tener acceso al reino eterno en los cielos, en la ciudad celestial. Observen Apocalipsis 22:15. Con respecto a este punto, los mentirosos no tendrán entrada. Apocalipsis 22, versículo 15. Dice Juan: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica mentira. ¿Observaron? Ama la mentira y practica la mentira. Eso es lo que no habrá en el cielo. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Por qué el cielo es cielo? Porque las miserias terrenales nuestras quedarán de lado para siempre. Pero porque ya no habrá todos estos personajes y pecados que dominan este mundo. Estamos rodeados en la justicia, en toda esfera, la corrupción, la mentira, se puede comprar casi todo. La droga, ¿viste? Ya no ni droga hay, una droga adulterada. ¿Por qué? Porque está todo mezclado, está todo metido. Es así. Este es el mundo en el cual vivimos, pero allá eso no va a existir. Por eso será glorioso estar allí en los cielos. Entonces vamos a repasar la lista de cosas que ya no estarán. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, observad, ¿dónde van a habitar? Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mientras nosotros los justos vamos a heredar esa santa ciudad y entrar por sus puertas, estas personas que vivieron bajo estos pecados, condenados por Dios y no se arrepintieron, van a tener su herencia, ¿dónde? ¿Dónde van a ir? Al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte eterna. Es la muerte, separación de Dios para siempre jamás en el lago de fuego por la eternidad. Entonces,
No esperemos en este sistema, en este mundo, que haya justicia. No esperemos que haya el bien triunfe sobre el mal. No. Porque acá el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Pero allá, en la Nueva Jerusalén, donde está Dios, esto nunca más tendrá lugar. Y estarán en el lugar que les corresponde ir como herencia por su pecado, por su práctica y por nunca haberse arrepentido de su maldad. Ahí estarán, su herencia, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la muerte eterna. ¿Qué te parece, hermano? Mientras tú vas a gozar y disfrutar de la eternidad con nuestro Dios, vamos a disfrutar. Otros serán condenados y tendrán su herencia, donde merecen sus actos por no haberse arrepentido mientras estuvieron en la tierra, no se arrepintieron. Ahora, ¿por qué el cielo es cielo entonces? ¿Qué te parece, Mariano? Es glorioso, ¿no? Primero nuestras miserias terrenales quedan acá, ya está. Las últimas lágrimas de dolor el Señor las enjugará y todo lo que lo generaba será eliminado. Todos estos pecados y estas prácticas desaparecerán. No pueden entrar en esa santa ciudad, en la presencia santa de nuestro Dios. Pero te quiero mostrar una característica más, también magnífica, que habrá en la Nueva Jerusalén celestial. Mirá lo que dice allí en el versículo, vamos a ver, Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 11. Y tenía la gloria de Dios. Tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y hermanos, antes que entremos a describir la santa ciudad, lo magnífico del cielo no es los materiales con los cuales Dios la construyó, que son maravillosos, son magníficos. Lo más glorioso del cielo no es cómo es el cielo, sino quién estará en el cielo. Y el cielo es cielo porque Dios estará con su gloria en esa ciudad. Esa ciudad majestuosa no sería nada si la gloria de Dios no la habitara. Todo lo que toca a Dios lo llena de gloria y lo hace glorioso. ¿Se entiende? No es por la majestuosidad de sus medidas y sus materiales, sino porque la gloria de Dios eterno habita, mora en esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y eso es algo que ahí es donde hay que poner el énfasis. ¿Por qué es glorioso el cielo? Porque tenía la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, con respecto a esa gloria de Dios, te quiero mostrar que esa palabra esplendor que nos habla allí, el fulgor, habla de un esplendor y resplandor sobrenatural que va a emanar de esa ciudad, emitir esa ciudad por la gloria de Dios. Y lo más precioso del cielo no son sus calles de oro, que lo vamos a ver, no son sus puertas de perla, no son sus cimientos preciosos, de piedras preciosas, no es el material, sino es la presencia gloriosa y bendita de Dios.
nosotros fuimos creados para habitar con el Señor. Y yo pensaba lo difícil que fue para el hombre, mientras estuvimos en esta tierra, tener acceso a esa gloria de Dios, ¿no? Observen, por ejemplo, la gloria de Dios apareció, vamos a ver allí, en Éxodo 25-22, como haciendo una pequeña historia de cómo es esa manifestación de la gloria de Dios. Dios creó el lugar santísimo donde se iba a manifestar. Y dice Éxodo 25, versículo 22. Está hablando con Moisés. Y allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Dónde se iba a manifestar la gloria de Dios? En ese lugar específico, el lugar santísimo. Cuando Dios creó, por medio de Moisés y los mandamientos, que tenía que hacer una tienda, el tabernáculo, observen cuando el tabernáculo fue inaugurado en Éxodo 40, vamos a Éxodo 40, versículo 34, y Dios descendió al tabernáculo que hicieron de acuerdo a las medidas y materiales que Dios había especificado a Moisés en la ley, nos dice versículo 34, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ahí está la gloria de Dios. ¿Dónde? En el tabernáculo, llenándolo. ¿De qué manera y cuán impresionante es esa gloria? Versículo 35 que dice, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Esa gloria de Dios para nosotros, los humanos, bajo el pecado, es inaccesible. ¿Se entiende? Inaccesible. Ni Moisés, que era un hombre de Dios, santo y separado, pudo soportar la gloria de Dios. Este cuerpo es fulminado si somos sometidos directamente a la gloria de Dios hoy. Pero sin embargo, cuando vayamos a la santa ciudad, con el cuerpo glorificado nuevo, podremos habitar y tener acceso directo todo su pueblo, bajo la gloria de Dios que habita la Nueva Jerusalén. Observen también allí, en Éxodo 16, Éxodo 16 dice, y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. La gloria de Dios se apareció en la nube, en el desierto. La gloria de Dios se manifestó, 16:10 de Éxodo. ¿Está bien? Se manifestó en la nube, se manifestó en el tabernáculo, se manifestó en el monte Sinaí. Observen Éxodo 24:16. Éxodo 24:16, cuando la presencia de Dios va a descender al monte Sinaí. Dice, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días,
Y al séptimo día Dios llamó a Moisés del medio de la nube. Ahí tenemos la manifestación de la gloria de Dios. En lugares específicos, pero también una presencia tan imponente, poderosa y santa, inaccesible para el hombre común. En la nube, en el tabernáculo, en el monte Sinaí, esa gloria Shekinah es la palabra hebrea de Dios. La gloria Shekinah de Dios manifestada. Pero también nosotros cuando pensamos, ¿quiénes pudieron acceder a ver un poquito de esa gloria? Moisés pudo. También hemos compartido ya que el padre Abraham, cuando fue llamado de la Mesopotamia asiática, el Dios de gloria, se apareció a Abraham. Así que tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, y también fíjense el pedido en un momento de Moisés, volviendo a Éxodo, para que entendamos, hermanos queridos, el privilegio que vamos a tener. Vamos a ver el pedido. Éxodo 33. Lo tienen allí. Un hombre como Moisés, él quiso ver la gloria de Dios. Fue el hombre que podía hablar cara a cara con Dios en el monte, ¿no? Pero nos dice allí en Éxodo 33, versículo 18, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Él estaba un poco pasando un momento difícil con el pueblo, que era duro, y le dice ese pedido a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Dios, en su esencia, es un Dios de gloria, de luz, irradiada con tanto poder, más que el sol, infinitamente. Dice el versículo 19, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. Esa gloria, él podía ver algo pequeño, lo menos resplandeciente, hablando de esa espalda, de esa figura que va tomando, porque si ve la gloria directamente, Sandra, si ve esa gloria directamente, Moisés quedaría automáticamente fulminado por la gloria de Dios. Ahora, ¿qué les parece, hermanos? Que un día nosotros habitaremos en la Nueva Jerusalén. ¿Y quién habita allí? ¿Y quién mora allí? El Dios de gloria. La gloria de Dios está en esa santa ciudad. Por eso nosotros vamos a tener ese privilegio. Pocos humanos pudieron contemplar la gloria. ¿Quiénes fueron? A ver. Abraham, Moisés, Mariano, Juan. sí. Otro de los que pudieron ver la gloria, ¿saben quién fue?
el Señor los llevó al monte para transfigurarse delante de ellos. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero lo hizo delante de Pedro, Jacobo y Juan. Jesucristo manifestó su gloria y se manifestó como el Dios de gloria a los discípulos. Allí en el monte de la transfiguración, estos tres hombres pudieron contemplar la gloria de Dios. También Pablo pudo ver su gloria cuando fue cegado yendo a Damasco. Esa gloria le habló en medio y él pudo arrepentirse, convertirse de perseguidor a predicador a través de ese encuentro con la gloria de Dios. Entonces, contado con los dedos de la mano, son los hombres que han tenido el privilegio, la oportunidad, el acceso, de alguna manera, a la gloria de Dios. Y terminamos leyendo Apocalipsis 21, versículo 11. Y un día, hermanos, nosotros, pecadores, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y hemos sido declarados santos, justificados, que antes estábamos por el pecado separados de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? De la gloria de Dios. Apocalipsis 21:11 dice que esa ciudad, la Nueva Jerusalén, y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Así que un día nosotros vamos a habitar en la santa ciudad. Pero ¿qué es lo más magnífico de esa ciudad? Es que la gloria de Dios, el Dios de gloria, la gloria yacaina de Dios o yaquina, estará allí. Y fíjense para terminar el versículo 23, lo que dice, para ver lo imponente de lo que es la gloria de Dios. No podemos entender, pero simplemente dice, y la ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí está. Es tan impresionante la gloria de Dios. Nosotros necesitamos acá el sol de día y la luna de noche. Dios la creó para esta tierra, en Génesis. Pero en la Nueva Jerusalén no hay sol, no hay luna. ¿Cómo se ilumina esa ciudad gloriosa, majestuosa y santa? Con la gloria de Dios. No necesita sol. Es mayor, es más potente, es más fulgurante, es impresionante lo que será estar en esa ciudad, pero lo más glorioso, más allá de lo que es la ciudad, de sus materiales, es que la gloria de Dios va a estar para siempre con nosotros y va a iluminar con esa gloria esa santa ciudad. ¿Y sabes qué? Tú vas a estar un día allí. Si tienes a Cristo, por pura gracia, por su pura misericordia de Dios, estaremos allí y entraremos por esas puertas. El Señor nos está preparando moradas y es algo que tienes que alentarte en tu corazón, más allá de lo que estés viviendo hoy. Porque como dice Pablo, que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de Dios que se ha de manifestar en nosotros. Romanos 8:18. Ese es un versículo que me alienta y me anima cuando estoy pasando situaciones difíciles. No tiene grado de comparación. Hermanos, las aflicciones del tiempo presente, las miserias terrenales serán eliminadas y la gloria de Dios será manifestada y nosotros habitaremos bajo la luz y la lumbre de la gloria de Dios. ¿Qué más podemos pedir como seres pecadores por el amor y la misericordia de nuestro Dios? Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, y gracias por compartir este estudio.